Partido Malvado Mexicano. Buenas tardes, amigos y simpatizantes del Partido Malvado Mexicano. Estar con ustedes y sobre todo un gusto tener aquí con nosotros al maestro Hugo García para hacer una breve semblanza de nuestro amigo Hugo García. Pues Hugo García fue director en una aseguradora, director jurídico en una aseguradora, fue director también jurídico en una aseguradora, fue contralor, estuvo en la Contraloría de Infonavit y ahora está en la Contraloría de la UNAM. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes aquí con el gusto de saludarlos y muy amablemente me invitaron a dar esta charla y con mucho gusto lo hago. Muchas gracias, Hugo. Pues el tema que hemos pensado pues platicar contigo, dado que has estado en el sector financiero y eres conocedor de la materia, pues es básicamente lo que pues muchos mexicanos se enfrentan al momento del retiro, ¿no? De saber qué es una Afore, pues en dónde ver en qué Afore están, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahorita vamos a ir desarrollando el tema, pero me gustaría saber, o empezar, ¿qué es una Afore, Hugo? ¿Cómo definirías qué es una Afore y cuáles son sus funciones? Ok, mira, por principio de cuentas, algo que le cuesta mucho trabajo entender a las personas, que la Afore es una institución financiera. Y esa institución financiera, su objeto es administrar, es una administradora de fondos de ahorro para el retiro. Entonces, eso significa Afore, la administradora de fondos de ahorro para el retiro. Todas estas administradoras de fondos de ahorro para el retiro como instituciones financieras tienen una regulación especial. Una regulación que en últimos tiempos se ha complicado mucho, porque se complica en razón de que esas administradoras de fondo de ahorro para el retiro administran las cuentas de todos los trabajadores que estén activos, que tengan un patrón, a través justamente de lo que es sus cuotas obrero-patronales. Aquí parece una confusión, porque una cosa es aportar para el seguro social y otra cosa es aportar para el retiro, y le han adicionado además las aportaciones del Infonavit. Son tres cosas que están juntas en una sola cuenta de los trabajadores. Los trabajadores tienen una cuenta de ahorro por el retiro donde están sus semanas cotizadas del IMSS, donde está su fondo de ahorro para el retiro y donde está además su cuenta de vivienda. Le llaman la subcuenta de vivienda para la adquisición de una vivienda del Infonavit. Eso ha complicado en mucho el manejo de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, que nacen en el año de 1973, con la ley del seguro social del 73, en 92 más o menos en 1992 tienen más auge y se crean por primera vez las cuentas individuales. Cada trabajador a partir de esa fecha tiene una cuenta individual. De 92 hasta 1997 se tiene un sistema de ahorro para el retiro. Esas Afores van juntando el dinero que tienen, que aportan los patrones para los trabajadores, porque es dinero que los patrones están obligados a entregar al gobierno vía los impuestos. Entonces lo entregan al gobierno, el gobierno a su vez lo traslada a través, primero lo concilia a través del SAT y luego a través del SAT lo pasa al Instituto Mexicano del Seguro Social y luego a las administradoras de fondo de ahorro para el retiro. Entonces eso hace un galimatías, es un verdadero problema administrativo, el que todo esté en una sola cuenta y para su manejo. Yo creo que lo que los trabajadores deben saber es que tienen un dinero que es de ellos, que no pertenece al patrón, no es del gobierno, sino que es de cada trabajador que tenga una relación laboral en México.
Entonces, cada trabajador, esto sí tiene cierta teoría, sin embargo, en los últimos tiempos, pues ya se exige a los patrones, pues que paguen lo que tengan que pagar de seguro social y de ahí lo dividen en del ahorro para el retiro y también en la cuenta para del ahorro para su vivienda, del Infonavit. Ok, correcto. Bien, ya definiendo bien qué es una Afore y bueno, teniendo en cuenta que es el trabajador, que no es el patrón, tampoco es el gobierno, pues nos hemos encontrado con muchas personas donde pues su principal duda es cómo saber en qué Afore están, ¿no? ¿Cómo podría, en qué instancia o a dónde podría acudir cualquier trabajador activo como yo? ¿A qué instancia Bien, podrían acudir para saber en qué Afore están? mira, bien, es muy sencillo el trámite, es electrónico, es ante la Conducef. La Conducef tiene una base de datos especial de las Afores. Muchas de las veces el trabajador no se entera en qué Afore está, porque se contrata, le pagan su salario y no sabe más nada de su cuenta de ahorro para el retiro. En un inicio, los trabajadores escogieron su Afore, pero eso ha cambiado a medida que ha avanzado el tiempo. Actualmente es obligatorio que el patrón, al momento de darlo de alta para el pago de su salario, dé aviso al SAT y el SAT, a través de varias instituciones como es la Conducef, asigna una Afore. Te digo, antes los trabajadores seleccionaban su Afore. Actualmente eso ya no pasa. Entonces, ¿cómo pueden saber los trabajadores en México en qué Afore están? Es muy sencillo. Se tienen que meter a la página de la Conducef, ponerle ahí la pregunta, ¿en qué Afore estoy? Tienen que dar su registro federal de contribuyentes y su CURP. Deben coincidir, también ese es otro problema de identificación, pero si coinciden, les va a arrojar un resultado. ¿En qué Afore están? Actualmente no son tantas las Afores, son alrededor de 16, 17 Afores. Las más grandes son Bancomer, Banamex, Afore Banamex, Afore Banorte. Hay otra Afore, esa Afore Banorte ha ido creciendo muchísimo, ¿eh? Me parece que Bancomer ya dejó de tener Afore y se fusionó con Afore Banorte, Afore Principal, y hay toda una regulación específica contra las Afores. También en Conducef, los trabajadores pueden acudir a presentar sus quejas específicamente contra las Afores. Hay un área específica, si algún Afore no les da información, se niega a darle información, no le quiere regresar su dinero, ese tema lo vamos a tratar un poquito más adelante, porque a medida en que pasa el tiempo, la Afore, el fondo de ahorro de los trabajadores se va incrementando. Ya llegando a una edad de retiro, más o menos 60 años, entonces les corresponde hacer unos retiros parciales, no totales, de algunas de las subcuentas de ahorro para el retiro, incluso la devolución de su subcuenta de la vivienda del Infonavit, si no han usado el crédito. O sea, si no han usado nunca el crédito y llegan a los 60 años, todo el dinero que tuvieran ahorrado en su subcuenta de vivienda se lo regresan íntegramente. Hay ciertas condiciones y esto hay que saberlo. Una de las condiciones es llegar a los 60 años. No se los pueden dar antes. No se los pueden dar, salvo algunos supuestos que ahorita vamos a mencionar, sobre todo cuando el trabajador queda desempleado. Cuando el trabajador queda desempleado, tiene derecho a que la Afore le dé una especie de adelanto de su fondo de ahorro para el retiro, y solo lo puede hacer una sola vez, está condicionado a hacerlo una sola vez cada año. O sea, no puede estar constantemente desempleado, porque entonces el fondo no alcanza para darle varias veces una partecita de su ahorro para el retiro, que normalmente la política de las Afores es dar
aproximadamente ahorita dan por cuestiones de desempleo. Es decir, si un trabajador ahorita ya aportó durante más de un año en su Afore, tiene derecho a que si queda desempleado, le den una partecita de su fondo de ahorro para el retiro. Más o menos ahorita están dando alrededor de 10,000 pesos. Y te digo, es una sola vez y no lo puedes hacer más que una vez al año. Ok, entonces tienen que tener una antigüedad mínima de un año en la Afore. Mínima en la Afore, sí. Porque como es dinero de ellos, tiene que haber dinero para darles. Entonces, si no hay dinero para darles, siempre piensen en la idea de que la Afore no les regala dinero a nadie, ¿no? Entonces, es dinero del trabajador y se lo entrega anticipadamente, nada más. Pero por eso tiene ciertos mecanismos para hacerlo. Ahora, con motivo de la pandemia, pues ya se imaginarán, mucha gente quedó desempleada y mucha gente pidió su ayuda por desempleo a las Afores y tuvieron un boquete financiero bastante grande a raíz de la pandemia. Oye, Hugo, precisamente este tema que estás tocando del desempleo a raíz de la pandemia, tengo entendido que también se disminuyen las semanas cotizadas si retiras por desempleo, por ejemplo, cuando retiras por ejemplo, por ayuda de matrimonio, ¿no? Sí, a ver, eso es justamente algo que tienen que distinguir muy bien. La ayuda por matrimonio la da el Seguro Social por una su cuenta especial que tiene el trabajador. Esa no la da la Afore, la da el Seguro Social. Acuérdate que la Afore trae la cuenta de semanas cotizadas, aportaciones al Infonavit y aportaciones voluntarias que tiene el trabajador, si es que normalmente no hacen aportaciones voluntarias, pero bueno, hay algunos que sí, porque además es muy atractiva la tasa de interés que ofrecen las Afores, mucho más alta de lo que da un banco. Entonces, si tú mantienes tu ahorro en la Afore por más de 5 años, tienes una exención fiscal y no te cobran nada sobre los intereses. Entonces, digo, es una buena opción. Claro, no la puedes sacar en 5 años, pero te tienes que esperar 5 años. Ahora, si la sacas antes, si es tu ahorro voluntario, quiero ser muy preciso, es ahorro voluntario, algún dinero que tú das. Y si tú das, bueno, te lo tienen que regresar, te pagan tus intereses, pero tus intereses son mucho más altos de lo que da un banco. En este caso, Hugo, por ejemplo, si uno da aportaciones voluntarias y también no las retira hasta cumpliendo la edad de retiro, también son sujetas a exención fiscal. Todas las aportaciones voluntarias a la FORE están exentas. Tienen un beneficio siempre y cuando pasen 5 años de que estén ahí. Y pueden ser incluso los ingresos, pueden ser deducibles al 100% o pueden ser no deducibles según lo que el trabajador quiera. En eso el trabajador no es tan hábil, porque pues lo único que quiere es su lana y no quiere saber nada, o si quiere ahorrar, pues ahí lo va dejando, ¿no? Ahí lo va dejando y le va dejando pues un interés y a veces paga impuestos y a veces no paga impuestos, si es deducible o no es deducible, solo por los intereses que le genera su ahorro voluntario. Entonces, regresando también un poco a este tema, donde dices que el trabajador también no es tan hábil, o también hablamos un poco de la ignorancia en el tema en la mayoría de los trabajadores en México, en el sentido de que, pues muchos van luego a retirar por desempleo, y ahí es donde no saben la mayoría que, digo, tú no vas a corregir, donde se les disminuye semanas cotizadas, ¿correcto? Sí, mira, el monto del seguro de desempleo es variable. Te dije ya una cantidad, normalmente 10,000 pesos que lo hacen como, te doy 10,000 pesos y ya te vas, ¿no? Pero en realidad la ley de las Afores señala que el seguro de desempleo debe ser el 10% del monto total que tengas en tu su cuenta de retiro. O sea, si tú tienes 1,000,000 de pesos, te tocarían en teoría 100,000 pesos por desempleo. Nada más que las Afores le ponen muchas trabas a ese tipo
de trámites y te dicen, oye, te toca desempleo 10,000, ¿lo aceptas? Sí, y se los dan en 2 días, en 3 días. Entonces, pues la gente como anda premiada y tampoco sabe que le pueden dar hasta el 10% del monto de lo que tiene en su subcuenta de retiro, un 10% que muchas veces puede ser una cantidad, pues a lo mejor no considerable, pero sí una cantidad que te puede significar algo. Toma en cuenta y el trabajador debe tomar en cuenta que al final, cuando ya se vaya a jubilar, a pensionar, ese dinero que retiró, pues ya no suma a su gran bolsa que tenga para el retiro, ¿no? Se le disminuye, ¿no? Es como si tuviera 100 semanas cotizadas y después te dicen, oye, ya te entregué 50 semanas cotizadas, entonces tienes menos de semanas cotizadas, pero eso lo ven hasta el final de su vida laboral, que ese es un tema muy especial porque esto da origen a las mentadas pensiones, ¿no? Y que hubo recientemente una reforma en las AFORES donde se redujeron el número de semanas cotizadas para siguientes generaciones de hasta 700 semanas cotizadas ya se pueden retirar, pero hay varias condicionantes. Lo que pasa es que la gente se va con la información. Deben de tener más de 60 años cumplidos. Y entonces si tiene 700 semanas, entonces puede hacer su trámite de pensión conforme a la nueva ley. Pero también aquí hay un problema de las leyes anteriores, de lo que viene con fechas anteriores. Me refiero a la ley de 73, a la ley de 97 y a la nueva ley ahora que data del 2016, me parece, 2019, que cambió el número de semanas cotizadas. Todas esas personas que entran en el último esquema, pues hasta que cumplan 60 años, no pueden y tener 70 semanas o 700 semanas cotizadas son alrededor de, no sé, 7, 8 años cotizados al Seguro Social. Porque si cada año trae 52 semanas para efectos del IMSS, pues imagínate, por 10 años serían 500 semanas. Por 7 años serían 700 semanas. Entonces, la gente debe entender que para que tenga derecho a su pensión dentro de unos años, es que debe tener 60 cumplidos. Y si no los tiene, no tendrá derecho a su pensión. Y si tampoco cuenta con las semanas cotizadas, pues la verdad es que su pensión se va a ver muy reducida. Es una pensión bastante mermada, pues porque disminuir las semanas cotizadas trae como consecuencia pues, el pago de una pensión menor. Pues Hugo, hace rato tocabas la cuestión del desempleo, ¿no? A raíz ahora de la pandemia, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que estar el trabajador desempleado para poder acceder a este retiro parcial? Mínimo debe estar 40 días desempleado. 40, no puede sacarlo inmediatamente. Porque existe la posibilidad de que encuentre trabajo y entonces vuelve a cotizar y entonces ya no le dan su seguro de desempleo. Mínimo debe estar 40 días. Cada Afore pone algún tiempo. Algunas he visto que ponen hasta 80 días como mínimo de que estés desempleado. Pero eso ya es de cada Afore. Perfecto. Y bueno, qué Afores? Porque hace rato comentabas pues, de que ya hay muchísimas Afores en México. GNP, Sura, todo lo que tú decías. ¿Cuáles son las que tú recomendarías? Porque, pues bueno, ahora sí que va variando también, depende de la. Mira, tanto como recomendar, yo creo que la gente tampoco lo hace. Existe una calificación de las Afores en Conducef. Las califican. Y las califican en torno a los servicios que prestan y a las quejas que tienen en Conducef, justamente. Entonces, eso les dan una calificación. Lo más recomendable para seleccionar actualmente una Afore es que acudan
a la página de Conducef, la página oficial, y vean cuáles son las calificaciones de esas Afores. Las que más altas calificaciones tienen ahorita, una de las más altas, es Afore Principal, que tiene buenos intereses y tiene pocas quejas. Y Afore Banorte es una de las más grandes, pues sí es más grande, pero da menos intereses y tiene muchas quejas. Entonces, eso es como el decidir. Hay otro punto que también es muy importante, Carlos, que también creo que la gente debe conocer. Los trabajadores tienen la opción de cambiarse cuantas veces quieran de Afore y ellos escoger la Afore en la que quieren estar. Deben ser muy cuidadosos porque hay muchos promotores de Afore que te dicen, mira, yo te cambio de Afore y te cambio a Afore Principal, a la que ellos representen, ¿no? Entonces, los cambian, pero no, ya tienen todos los datos y saben cómo hacerlo. Y luego esos mismos promotores se cambian a otra Afore, pues se los llevan con los mismos datos, con los mismos formatos que ya llenaron para una Afore, se las llevan a otra. Y entonces el trabajador no sabe ni dónde está. Precisamente eso tiene algunos problemas. Debe tener mucho cuidado, no soltarle la información a cualquier promotor de Afore que les diga que se cambien. Es sencillo cambiarse. Actualmente es muy sencillo, no tiene mucha complicación, pero sin embargo deben tener cuidado ante este tipo de situaciones en las que incurren los promotores de las Afores, porque ellos ganan una comisión por cambiarlos, que esa comisión la toman de la cuenta del trabajador. Eso nunca se los dicen. Entonces, se hace cuenta que cobran 1,000, 2,000 pesos porque hagan el cambio de Afore. Ellos, pero eso lo descuentan de la cuenta individual, no lo paga la Afore, lo paga el trabajador. Entonces, eso sí es bastante delicado. Y eso obviamente no se lo dicen a las personas, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso, con el cambio, pero sí tienen derecho a cambiarse en el momento que quieran a la Afore que ellos elijan. Yo creo que deben de elegir entre las mejor calificadas, que vean la página de la Conducef y ahí viene la calificación de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro y ahí te dice cuál es el ranking, cuántas quejas tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Hay Afores no por muy grandes dejan de ser buenas. Yo pienso que Afore Principal es una de las mejores, en mi opinión. Es una de las mejores Afores y no cobra tanto de comisión. También ese ha sido todo un tema, las comisiones de las Afores, ¿no? Porque hay unas que pues sí cobran bastante y otras que cobran menos, pero eso no lo paga más que los trabajadores de su cuenta de ahorro, de ahí lo pagan. Entonces, eso es bastante complicado desde el punto de vista financiero. Entonces, podríamos decir que para evitar que algún promotor pues, nos venga a ver la cara de tontos, nosotros podemos ir a alguna sucursal de la Afore y gestionar el cambio de la Afore. No necesitan más que acudir a una sucursal, incluso si es Banorte, a cualquier banco, solo con su CURP, ahí los cambian. Sin ni más problema, ¿eh? Toman huellas, porque ahora hay que hacer un expediente electrónico de cada trabajador. Esa es una labor que ha llevado muchos años de trabajo y las Afores ya tienen un expediente electrónico de cada uno de los trabajadores para hacer aportaciones voluntarias. Ya les piden sus huellas dactilares y tienen un expediente para hacer sus retiros por pago por desempleo, ya los tienen debidamente registrados y se vuelve un trámite muy sencillo, actualmente. Claro, lleva tiempo, lleva algo de tiempo y lo único que te piden es, a ver, compruébame que estás desempleado con tu baja del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuánto tiempo ha pasado de acuerdo a mi político. Oye, ya llevo 6 meses, no tengo 3 meses o 2 meses o un mes, lo que corresponda, entonces necesito mi ayuda para el retiro. Ellos te citan, te toman tus huellas, tu expediente electrónico, que en teoría ya debes de tener cuando te adscribes a una Afore. Es muy importante que los jóvenes que tienen su primer empleo sepan en qué Afore están. Y si quieren cambiarse, que se cambien, ¿no? Porque el patrón, por hacerlo más cómodo por sus contadores, lo hace en la Afore que más le conviene, ¿no?
Es decir, Hablando, tocando el tema de los jóvenes, Hugo, ¿qué recomendación le darías tú a los jóvenes que ya están pues, en el tema este de las AFORES, que la pensión ya se va a gestionar por las AFORES? Porque vaya, ya no es como antes, ¿no? En la otra ley, ¿no? En donde tenemos ujú. salario, ¿no? Ahora ya es más complicado para los jóvenes cuando ya se vayan a retirar. ¿Qué recomendaciones les darías tú a los jóvenes? Mira, los nuevos trabajadores, los empleados nuevos, creo que deben de tener mucho cuidado en seleccionar la FORE, porque no es una decisión como ellos están acostumbrados, es una decisión con efectos inmediatos, ¿sí? Es una decisión distinta, es una decisión diferente. ¿En qué sentido? Es una decisión para cuando sean viejos, válgame la expresión. Y ellos pues nunca quieren ser viejos y nunca van a aceptar ser viejos. Entonces por eso que no le ponen mucha atención. Porque no he hablado de otro tema distinto, que por eso es muy importante que los jóvenes sepan en qué aforo están, es que también los jóvenes pues también fallecen, desafortunadamente, se mueren. Y aquí la pregunta es, ¿a quién le deben entregar ese dinero de la cuenta individual de las AFORES? Si son muy jóvenes, bueno, a lo mejor se casaron y tienen hijos, entonces de su cuenta de ahorro para el retiro les corresponde que le den una pensión a sus hijos por viudez y orfandad, si es que tuvieran hijos, y si estuvieran casados, a la esposa por viudez. Ellos son los beneficiarios en caso de fallecimiento de un trabajador en su afore. Es decir, el trabajador no designa los beneficiarios. Los beneficiarios vienen dados por la ley del seguro social. Sí. Porque la ley del seguro social te dice, ok, tu trabajador te mueres antes, tienes una incapacidad total permanente antes, bien, de tu cuenta de ahorro para el retiro, te corresponde o le corresponde a la viuda y a los hijos que les den su pensión por viudez, por orfandad, que también se tramita y se inicia el trámite en el seguro social, pero está muy relacionado con el trámite de la FORE. Sí, por eso están tan íntimamente vinculados. Entonces, la recomendación que yo haría para un joven es que estén atentos, que no lo echen en saco roto, que también ellos algunas veces fallecen antes de que lleguen a los 60 años y entonces pues, el dinero se lo darían a sus beneficiarios si fueran casados, a su esposa y a sus hijos, y les correspondería por parte del Seguro Social una pensión por viudez y por orfandad, tomando parte del dinero de que tiene el trabajador de la FORE. ¿Sí? Así es como normalmente se daría. Hay otro supuesto también distinto. Cuando el trabajador fallece, pero no tiene hijos menores de edad, o no es casado, o es divorciado, aquí la gran pregunta es, ¿a quién le entregarán el dinero? Y en el supuesto de que, como ya son personas grandes, pues a lo mejor ya tienen pues, una cuenta en su Afore, pues bastante cuantiosa, que pueden ser a veces millones, ¿eh? Pueden ser a veces millones. Entonces, aquí desafortunadamente la ley es muy vaga en este punto, y conforme a las nuevas reformas laborales, el que se sienta con derecho para recibir ese dinero de la FORE tiene que hacer una demanda. No es automático. Tiene que hacer una demanda demandando a la FORE, no, demandando en la Junta, bueno, perdón, no se llaman así, en los tribunales actuales laborales, que hay actualmente unos tribunales de seguridad social. Y en ese tribunal de seguridad social necesitan meter una demanda de reconocimiento de derechos laborales. Es una especie de sucesión, pero de carácter laboral. Y con ese trámite ustedes acuden a la FORE, bueno, demandan a la FORE, además,
que le entreguen eso, la Afore les va a decir, oye, no te corresponde, bien, sí me corresponde porque yo soy el heredero de los derechos laborales. Automáticamente las Afores no devuelven ese dinero. Lo tienen que, se tiene que demandar. En el supuesto de que ya sea que sea una persona grande, que no tenga hijos y que no sea casado. O que siendo casado, o que alguna vez fue casado y sus hijos ya son mayores de edad, entonces tendrían que demandar la devolución correspondiente. Oye, por ejemplo, si yo cuando me fui a inscribir en este caso a mi Afore, me pidieron, bueno, yo no estoy casado, no tengo hijos, pero me pidieron que designara un beneficiario. Entonces, si yo el día de hoy fallezco, ¿qué pasa con ese beneficiario que yo designé? Bien, eso es justamente lo que te lo comentaba. Actualmente, no sé, pero actualmente solo si tú haces aportación voluntaria a tu Afore, te hacen designar beneficiarios. Pero si tú eres, otra vez insisto, si eres casado y con hijos menores de edad, ellos son los beneficiarios por ley. No necesitas designarlos. Ahora bien, si alguna Afore, no lo conozco, yo creo que no, que alguna Afore te dice, oye, designa beneficiarios, esa designación no te la van a hacer valer para entregarte el fondo de ahorro, porque el fondo de ahorro para el retiro. ¿Por qué? Porque esa designación de beneficiarios va en contra de la ley del Seguro Social, porque los beneficiarios son la esposa y los hijos menores de edad, porque eso va a servir para su pensión. Entonces, en ese supuesto. Ahora, vamos a suponer que no eres casado, no tienes hijos, no tuviste esposa o te divorciaste, entonces quien se sienta con derecho tendrá que ir a un juez laboral de seguridad social a que lo designen como beneficiario de los derechos laborales. Las juntas, bueno, lo que antes eran las juntas de conciliación y arbitraje locales están cundidas de este tipo de trámites. Cundidas me refiero, yo tengo un asunto en el que solicité la designación del beneficiario de una chica que era la sobrina del trabajador. El trabajador no tenía hijos, no tenía esposo, nunca se había casado y había como 5 o 6 millones de pesos en la cuenta. Entonces fuimos, lo solicitamos, nos dijeron que no, que aunque había una asignación de un beneficiario, no lo iban a entregar y que solamente hasta que recibieran la orden de un juez. Entonces fuimos a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que demandáramos esta pues reconocimiento de tus derechos como heredero de carácter laboral, y han pasado concretamente 5 años y no han emitido el laudo. Entonces, te digo, es bastante complicado, ¿no? Bastante complicado, pero bueno, así es como está ahorita la circunstancia. Pues esperemos que estos trámites que se hacen un poco burocráticos, pues ojalá los adelgacen, ¿no? Porque se vuelve un verdadero martillo, ¿no? Y más cuando ya pues, estás en una situación un poco complicada, como en el caso que tú estás comentando, de que falleces y pues esposa o los hijos menores, entonces se vuelve, bueno, en dado caso, con uno mismo, sin ser beneficiario, digo, sin haber tenido un beneficiario, se vuelve un martillo entonces. Sí, se convierte en un martirio total, o sea, y te metes a un problema de carácter legal, contratar abogados que te van a cobrar un 30% sobre lo que recuperes, se va a tardar unos años en resolverse. Esperemos que con la reforma laboral cambie esta situación y ya los jueces laborales de seguridad social ya cambie un poquito la situación. Entonces, hace rato comenté una vez decir, pues bueno, que era un poco burocrático en el sentido de que si uno tenía esposa o hijos, ahí ya no es tanto, porque como dices, ahí ya es, pues, se puede decir automático, ¿no? Es una orfandad, ¿no? Para los niños, ¿no? Sí, les corresponde a ellos, todo su dinero pasa al Seguro Social para que les den de ahí una pensión por viudez y una pensión por orfandad. Se las dan, se las entregan, y el Seguro Social tendrá que hacer ese trámite y la Afore tendrá que entregar ese dinero al Seguro Social para que de ahí tomen para que se pague la pensión. Perfecto.
Bueno, creo que con esto queda bastante claro. Digo, obviamente no se abordó todo lo que es el tema de la FORE, pero creo que sí abordamos puntos claves y puntos principales para que la gente pues, esté pues, atenta, ¿no? Y que sepa más de estos temas porque pues la verdad hay una gran ignorancia en, pues, en esta materia de la FORE, ¿no? Desde que no saben en qué aforestar, desde que no saben cómo retirar, cómo hacer los trámites, cuando, pues, bueno, con un poco de conocimiento se puede hacer todo más sencillo dentro de lo burocrático que es todo eso, ¿no? Sí, así es, Carlos. Y hay otro tema, no sé si haya tiempo, pero hay otro tema. Los que se van a pensionar, que todavía hay muchos, entre ellos me incluyo yo, conforme a la ley de 73, con la anterior ley de 1973, con la ley de Seguro Social. Esas personas, los mayores de 60 años que ya más o menos están como por mi edad, 60 en adelante, ellos les toca una pensión totalmente distinta en base a la ley de 73. Aproximadamente, para que te des una idea, de acuerdo al monto cotizado, lo que los patrones hayan declarado en las semanas de cotización como el salario, de ahí se asigna la pensión. Actualmente a esos pensionados de 1973 o conforme a la ley de 1973, les toca aproximadamente una pensión de aproximadamente unos 42,000 pesos mensuales. O sea, es una pensión bastante atractiva siempre y cuando tengan ciertas características, que hayan cotizado en el punto más alto del tope de salarios en el Seguro Social y que hayan cotizado mínimo son 1,200 semanas. Sí, son conforme a la ley de 73, vuelvo a ser enfático. 1,200 semanas que estén cotizados en el grupo más alto y los últimos 5 años hayan cotizado en ese grupo, en el monto más alto del Seguro Social. Les tocará aproximadamente una pensión de aproximadamente unos 42,000 pesos en promedio. Claro, depende de varios factores, pero los que pudieran estar eso, digo, ya es una pensión decorosa, ya no es una pensión tan mala, pero ya son muy pocos los que quedan de esa generación y bueno, ya son menos pues los que quedan de esa generación. Ese es un consejo para viejos. Y el otro consejo que haríamos es para jóvenes que cuiden mucho su aforo y sepan elegir para dónde van. Hugo, muchísimas gracias por esta explicación, por el tiempo que le destinaste pues, a este tema, todo muy claro. Y pues bueno, amigos simpatizantes del Partido Liberal Mexicano, pues cualquier duda que tengan, háganoslo saber en los comentarios, suscríbanse y pues bueno, acuérdense, somos malvados, pero no mentirosos. Muchas gracias. Partido Malvado México.